La principal razón por la que no leemos todo lo que quisiéramos o todo lo que sentimos que deberíamos es porque no encontramos el o los libros que realmente nos llamen la atención. En este video les voy a compartir cuáles son los 7 libros que yo creo que todo el mundo debería leer y una segunda opción para cada uno, para que no exista posibilidad de que no encuentren al menos uno o algunos libros que les llamen la atención para que puedan profundizar su hábito de la lectura. Cada libro responde a una categoría diferente y al final me voy a poner un poco controversial, pero cualquier cosa me pueden dejar en los comentarios. La primera categoría es literatura y el libro que más recomiendo de literatura es El péndulo de Foucault de Umberto Eco. Recomiendo este libro más que ningún otro porque para mí la literatura tiene dos objetivos fundamentalmente. Primero, expandirnos la mente y las ideas lo más que se pueda y al mismo tiempo mantenerse lo más realista o lo más práctico o pragmático posible. Y en ese sentido, creo que ningún libro logra tanto estas dos cosas al mismo tiempo como El péndulo de Foucault. La novela tiene un tinte policial o investigativo, pero no se queda simplemente ahí, sino que la estratagema que trata de resolverse durante el libro es una que se forja durante milenios. Literalmente, desde hace 3.000 o 5.000 años empiezan los primeros vestigios de la narración y se acercan hacia el presente a través del funcionamiento de sectas secretas que funcionan en todo el globo. No es raro para el libro estar en un momento hablando del oscurantismo y de la Edad Media en Europa para dar un salto a Medio Oriente hace algunos siglos y terminar hablando del candomblé en el presente en Brasil. Al mismo tiempo, como ningún libro que yo haya leído antes, se adentra en varias ramas del conocimiento con una profundidad increíble. Empieza el primer capítulo con una revisión de la física que a mí me parece mejor que muchas de las clases que tuve en el colegio. Y termina por adentrarse en la antropología, las religiones, la espiritualidad, la historia, la política y tantos terrenos que a mí se me hace casi imposible creer que este libro lo escribió una sola persona. Literalmente, solo leer el primer capítulo del péndulo de Foucault ya hace que se te abra la mente increíblemente. El segundo libro que más recomiendo en literatura es El Aleph de Jorge Luis Borges, no el de Paulo Coelho. Recomiendo este libro porque, a pesar de ser muchísimo más corto que El péndulo de Foucault y estar compuesto de cuentos que literalmente toman leer entre 5 y 10 minutos, cada uno de esos cuentos tiene una profundidad y un nivel de detalle tan grande que es literalmente un deleite leer cada uno. Si leen este libro, quizás les pase lo que me pasó a mí, y es que después de terminar un cuento bastante breve, lo primero que quieren hacer es repetirlo, porque literalmente es demasiado bueno. Al igual que El péndulo de Foucault, este libro habla de distintas culturas, en distintos tiempos y en distintos lugares del globo. No es raro nuevamente pasar de Medio Oriente a la Grecia antigua y volver a los tiempos presentes en Argentina. La segunda categoría es la de espiritualidad y no hay libro que yo recomiende más en la categoría de espiritualidad que La autobiografía de un yogi de Paramahansa Yogananda. Recomiendo este libro porque de toda la gente que conozco en el mundo de la espiritualidad y el yoga en distintos lugares, no hay libro que se repita más cuando la gente habla de cómo se acercaron a la espiritualidad o cómo cambió su perspectiva del mundo para hacerles acercar a la meditación, entre otros. Como su nombre lo indica, la autobiografía de un yogi narra la historia de un yogi de la India durante su crecimiento y desarrollo hasta llegar a su lugar final de predicación, que fue en California, en Estados Unidos. Si leen este libro, algunas de las experiencias y vivencias de Paramahansa van a hacer que literalmente les explote la mente. Así que lo recomiendo totalmente, aunque léanlo con pinzas, es muy rompedor de paradigmas para muchas personas, pero si eso es lo que están buscando, no hay mejor libro que este. Ahora, el segundo libro que recomiendo de espiritualidad es Siddhartha de Hermann Hesse. Nuevamente, este libro es muchísimo más corto que la autobiografía de un yogi, pero es extremadamente sublime. De toda la lista de los libros que estoy recomendando, este es el único libro que tengo en mis pendientes de releer porque tiene una profundidad tan grande, en una sencillez y en una narración tan directa que literalmente yo creo que para introducirse al mundo de la espiritualidad no hay mejor abrebocas que este. La historia parte de un peregrino que busca conocer a Buda y al final, sin spoilerlos demasiado, se termina convirtiendo en él. Es demasiado bueno el libro. Y trata, digamos, también de reformular o de ponerle una nueva perspectiva a los orígenes y el desarrollo del budismo en Oriente. Es tan profundo el libro para mí que cuando lo terminan, de alguna forma, siento que tienen una probada de lo que es la iluminación, al menos descrito en las palabras de otra persona.
La tercera categoría es historia. Y esto quizás no sea una sorpresa para nadie, pero el libro que más recomiendo de historia es Sapiens de Yuval Harari. Como se habrán dado cuenta, trato de no incluir libros demasiado mainstream en esta lista, pero este es uno que es imposible no nombrar. Aristóteles fue el primero que mencionó que si realmente queremos aprender algo, tenemos que llegar a los principios fundamentales de eso que queremos comprender. Y yo creo que ningún otro libro logra llegar a los principios fundamentales de lo que implica ser un ser humano que este libro de Harari. Harari hace una meticulosa revisión de nuestra historia, en el primer capítulo empezando desde la creación del universo, pero afianzándose sobre todo en el desarrollo de nuestra especie incluso antes de llegar a ser Homo sapiens sapiens. Y cómo fue nuestro desarrollo desde el primer momento que fuimos Homo sapiens sapiens a través de diferentes revoluciones, como la revolución agrícola, la revolución del conocimiento, la revolución industrial, etc. Para mí es imposible que no se les explote la mente cada uno o dos capítulos. Ideas como que el principal superpoder de la humanidad no es la inteligencia, ni la fuerza, ni la velocidad, sino la capacidad de contar historias en un lenguaje abstracto, son cosas que nunca me van a poder permitir ver a la humanidad de la misma forma de nuevo. U otras ideas como que nuestro cuerpo, pese a que no nos damos cuenta, sigue condicionado y adaptado para vivir como cazadores-recolectores, que es como hemos vivido la mayor parte de nuestra vida como especies. La cuarta categoría es la de biografías, y no hay biografía que yo recomiende más que la de Napoleón de Andrew Roberts. La vida de Napoleón es la epitomización perfecta del viejo adagio estoico de que la oportunidad se esconde detrás del desafío. La vida de Napoleón estuvo llena de contradicciones de principio a fin, comenzando porque nace en Córcega, una isla de origen italiano dominada por Francia, y su principal objetivo durante su crecimiento fue independizar esta isla, y termina convirtiéndose en el emperador de Francia, reforzando el dominio sobre Córcega. Al mismo tiempo, por ejemplo, Napoleón empieza salvando a la Revolución Francesa cuando querían hacerle un golpe de estado quienes respaldaban a los reyes, y termina siendo quien la trasciende o la termina, dependiendo de la perspectiva de varios, al instaurar el código napoleónico, instaurarse como emperador, etc. Napoleón definitivamente es la prueba de que no hay crisis que pueda ser desaprovechada. Pese a todas las carencias y dificultades que tuvo, quedándose huérfano de padre desde muy temprano y con un montón de problemas familiares, su persistente búsqueda por el conocimiento y la disciplina al final desembocaron en que termine siendo literalmente la persona más importante de la historia de Francia. La segunda biografía que más recomiendo es la de Mandela, porque siento que no hay vida que haya sido más subestimada o mal interpretada que la suya. Habiendo nacido en un contexto de extrema discriminación y pobreza, el único objetivo que tuvo Mandela al crecer fue darle más derechos a su gente. Y en este desarrollo no hay carácter más reivindicativo que el suyo dentro del movimiento sudafricano de liberación. Mandela, aparte de una muestra de disciplina y profundidad increíble a lo largo de su vida, también muestra la importancia esencial de quienes quieren cambiar el orden de las cosas en el mundo, de primero tener claras las cosas en su cabeza. Pese a que es de las cosas que menos se dicen, Mandela tuvo una formación política, tanto teórica como práctica, increíblemente profunda a una muy temprana edad, y eso es lo que al final le permite haber llegado a tener tanta relevancia para tantos movimientos de liberación en el mundo. Ahora, en la categoría de desarrollo personal, no hay libro que yo recomiende más que Trabajo Profundo de Cal Newport. No hay ninguna obra humana que podamos considerar valiosa que no haya sido producto de una atención deliberada y profunda durante muy largos periodos de tiempo. Sin embargo, en la actualidad, no hay habilidad que sea más mermada y subestimada que la de concentrarnos profundamente debido a la tecnología. Trabajo Profundo es un libro que nada a contracorriente de nuestros tiempos y nos recuerda que la habilidad más importante que tenemos es la de concentrarnos total y absolutamente en cualquier cosa que estemos haciendo durante largos periodos de tiempo. Esta es, según Newport, la llave secreta para alcanzar el nivel de éxito más alto en cualquier campo. Ahora, el segundo libro que recomiendo en desarrollo personal es un mainstream y es Hábitos Atómicos de James Clear. Este libro es tan clave que es uno de los que más siento que ha mejorado mi vida en los últimos años y ya he hecho 2 videos sobre él en el canal. Si quieren verlos, les van a aparecer en la ventana al finalizar este video.
La mitad de las cosas que hacemos todos los días son hábitos, son cosas automáticas. Por eso es tan importante dominar nuestros hábitos, porque literalmente no hay nada que defina más nuestro destino en un montón de campos que las cosas que hacemos automáticamente todos los días, es decir, nuestros hábitos. Desde nuestros ingresos, nuestra salud, nuestro peso, nuestro estado físico, qué tanto leemos, qué comemos, todo depende de nuestros hábitos. Por eso, este libro enseña una de las habilidades más importantes para mejorar nuestras vidas. Ahora, la sexta categoría es la de economía. Como saben, soy economista por la London School of Economics, por lo que era imposible que esta categoría no esté en algún punto en este video. Y el libro que más recomiendo en el mundo de economía, especialmente para América Latina y para los países en desarrollo, es Pateando la escalera de Ha-Joon Chang. Este libro para mí es el mejor de economía porque pocos libros logran cambiar tanto el paradigma del desarrollo en el mundo como este. Ideas que son muy mainstream, que solemos pensar que son equivalentes a desarrollo como libre comercio, reducir el tamaño del Estado e incluso la misma democracia, son puestas en tela de duda e incluso refutadas en este libro, aunque esto pueda parecer inverosímil para muchos. Lean este libro si quieren entender un poco de economía real, pragmática, práctica, histórica, más allá de elucubraciones teóricas hechas en algún país desarrollado sobre lo que deberíamos, entre comillas, hacer. El segundo libro de economía que recomiendo es Breve Historia de la Economía de John Kenneth Galbraith. Para mí, si quieren saber de economía, no hay forma de que no hayan leído este libro. Esta es una de las más profundas y al mismo tiempo breves reseñas de la historia del pensamiento económico que no se quedan solamente en describir ideas, sino que contextúan estas ideas con el momento histórico en el que se desarrollaron, algo que rara vez suele hacerse en economía. Y al mismo tiempo, este libro es increíblemente entretenido y comprensible, por lo que si están estudiando economía o quieren saber más de economía, de cosas como la inflación, de dónde viene la idea de los precios, del trabajo, etc., no hay libro que les pueda recomendar más que este. Y aquí es donde me pongo controversial y quizás algunos me quieran cortar la cabeza. La séptima categoría es la de filosofía y para mí es una de las categorías más entrañables porque cuando estaba en el colegio y cuando era joven, al contrario que mucha gente quizás, cuando me preguntaban qué quieres hacer de grande, mi respuesta era bibliotecario y filósofo. Luego me di cuenta de que lo que más quería hacer con mi vida era ayudar a mejorar las condiciones de vida de las personas y me di cuenta de que con la filosofía no alcanzaba, entonces por eso estudié economía. Y desde ahí no me dediqué tanto a leer filosofía, pero tengo algunas recomendaciones que a algunos hará que les exploten la cabeza y otros hará que quieran cortarme la cabeza a mí. El primer libro de filosofía que recomiendo es La Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han. Recomiendo este libro porque yo siento que una de las grandes cosas que apunta a la filosofía es a cuestionarnos las ideas que estructuran el mundo en el que vivimos. Y siento que muchos libros de filosofía se centran en recordarnos cosas que decían otras personas en la antigüedad, sobre el contexto en el que vivían, etc. Pero no este libro. Este libro busca explicar cuáles son las ideas fundamentales que mantienen el orden de poder constituido en el mundo. Pocos libros, si no ningún libro, tan claramente como este, han llegado a denunciar cuáles son los peligros de la positividad tóxica como herramienta de autoexplotación y legitimación del sistema desigual en el que vivimos. Esto es porque la positividad tóxica es conducente de que la responsabilidad de lo que nos pasa en nuestras vidas y del orden de las cosas recae única y exclusivamente en nuestras individualidades aisladas. Eso, al final de cuentas, legitima el sistema político, cultural, social y económico que se establece en el mundo y nos plantea la imposibilidad de transformarlo y nos deja como única salida la posibilidad de unirnos a él. Esta es la raíz de los tiempos neoliberales que vivimos desde los 80s, 90s y esta es una de las principales razones del deterioro de las estructuras sociales sin importar el campo que vean, incluso llegando a explicar en alguna medida el deterioro de las relaciones familiares, de las relaciones de amigos, de distintos tipos de relaciones sociales. Si quieren replantearse y cuestionarse el orden de las cosas en el mundo, La Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han es una lectura indispensable. Y ahora, el segundo libro que les voy a recomendar en filosofía y que también quizás haga que me quieran cortar la cabeza es El obstáculo es el camino de Ryan Holiday. Algo que solían decir en la antigüedad, o que alguna vez leí que decían en la antigüedad, es que si querías mejorar tu vida en cualquier área, lo primero que tenías que hacer era hablar con un filósofo. Sin embargo, si la gente en la actualidad se pregunta
¿Cómo puedo mejorar mi vida? Lo último que pienses es en leer un libro de filosofía. Esto es porque, como les decía, yo creo que la filosofía se ha retrotraído a tratar de recitar lo que viejos autores decían sobre viejas ideas, o se han olvidado un poco del pragmatismo que tiene la filosofía para cambiar la vida de la gente aquí y ahora. El obstáculo es el camino de Ryan Holiday logra retomar muchos de los principios de la filosofía estoica y hacerlos útiles hoy. Al mismo tiempo, yo siento que este es uno de los primeros libros que realmente me ayudó a reencaminar mi vida en muchas cosas, y siento que, especialmente si están pasando por un periodo complejo de sus vidas en el que no entienden bien qué hacer o no tienen las cosas tan claras, El obstáculo del camino es el libro indispensable para encontrar una salida a lo que sea en lo que se encuentren. Si les gusta leer o su objetivo es leer más y les gustaron algunas de las recomendaciones que dimos en este video, les va a fascinar el video que hicimos sobre las mejores 7 técnicas de lectura rápida que hemos encontrado. Es más, ¿creen que todos los libros de esta lista se pueden leer en 3 o 4 meses? Si creen que no, tienen que ver el video de las 7 técnicas de lectura rápida porque es completamente posible. Igual, esta lista de libros va a evolucionar en el tiempo y la Karen va a hacer otra, así que si no quieren perdérsela, no olviden suscribirse al canal. Y también déjenos en los comentarios qué otros libros les gustaron a ustedes cuando los leyeron, qué otros libros recomendarían en esta lista, si les gusta o no alguno de estos libros, si es que ya lo leyeron, etc. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video.